INEGI, que es nuestro instituto para los censos y por identificar nuestra población y algunos aspectos económicos, sociales, etcétera, económicos, toma como referencia que la población rural es aquella de menos de 2.500 habitantes. Yo creo que muchos están escuchando, que están participando aquí, viven, han vivido, conocen localidades que pueden ser de 10, 15, 20.000 habitantes y su vida, su eje sigue siendo la actividad rural, el mundo rural, lo agrícola, pecuario, los servicios alrededor de lo rural. Entonces, con esta cifra, pues pareciera que en el México, entonces rural, tenemos un poco más de 24 millones de personas frente a un mundo urbano, que vendría siendo casi el 74% de la población, que son todas aquellas localidades de más de 2.500 habitantes. Los pobladores de aquellas localidades de más de 2.500 habitantes. Así nos vamos entonces enfrentando a uno de los primeros problemas, ¿sí? No sé si de los primeros, pero a una realidad donde encontramos primero que la población rural es mucho mayor de lo que las cifras nos dicen. Pero si nos vamos a las cifras que he mencionado, que las avala el INEGI, esa población rural está distribuida en localidades, más de 201.000 localidades que tienen menos de 500 habitantes, es decir, de la población rural, casi el 92% tiene menos de 500 habitantes. ¿Sí? Vámonos más adentro todavía. De esas localidades rurales, o de las localidades rurales, 196.000, un poquito más de 196.000, casi un 75%, tiene menos de 100 habitantes. Entonces, ahí nos vamos enfrentando, ¿verdad?, a un problema que no, las cifras no son las que se nos dan, pero esta realidad de localidades dispersas, ¿sí?, localidades de pocos habitantes, nos enfrenta a una problemática de falta de servicios, falta de infraestructura para el desarrollo. Entonces, esto nos lleva obviamente a un panorama de pobreza en el medio rural, donde nos encontramos que no es tan real el de que la pobreza va disminuyendo, ¿sí?, en el medio rural, no va disminuyendo. Encontramos que tenemos por debajo de la línea de pobreza, más o menos un 55%, ¿sí?, de la pobreza en el país está por debajo de la línea de pobreza y una situación, pero de sus habitantes, una situación de indigencia de un 28.5%, ¿sí? Estoy dando datos del 2003, que son de la fuente de David Ibarra, pero nuevamente se nos presenta la situación de que estos márgenes de indigencia son mucho mayores en el medio rural que en el urbano. Las mujeres, entonces, las mujeres de este medio rural, ¿qué situación es la que viven? No nos alcanzaría el diplomado de la sesión para analizar a fondo, pero yo quiero presentarles a ustedes algunos datos. Estamos hablando de una población de mujeres rurales de un poco más de 12 millones, si nos vamos a los datos de INEGI, un poco más de 12 millones, y nosotros hemos empezado a revisar, a analizar algunos datos que nos van marcando la diferencia entre mujer rural y mujer urbana en condiciones de vida. En condiciones de vida nos encontramos que en lo que corresponde a esperanza de vida, la mujer urbana, no son datos muy recientes, son datos de hace, no sé, 8 o 10 años, pero con esos datos encontramos que la esperanza de vida en las mujeres rurales es de 69.5 años, cuando en la mujer urbana es de 73 años. Nos encontramos que por muertes por causa de parto tenemos el doble en el medio rural que en el medio urbano. Los hijos promedios, si bien ha disminuido, ¿sí?, el porcentaje de hijos promedios en el medio rural, aún es más alto que en el medio urbano. Encontramos 2.7 hijos en promedio frente al 1.9 que tiene la mujer urbana. En control de natalidad también encontramos menor porcentaje, ¿sí?, de uso de control de la natalidad,
3.7% en lo rural, y en lo urbano más del 73% de uso de las mujeres de uso de anticonceptivos. Otro dato muy significativo desde mi punto de vista, desde mis reflexiones, es el analfabetismo existente. Si vemos la tasa promedio de analfabetismo en la mujer urbana, encontramos un 9%, y en promedio encontramos en la mujer rural un 26% de analfabetismo, mujeres mayores de 15 años. Sin embargo, hay regiones como la Tarahumara en que llega a haber hasta un 40% de analfabetismo en las mujeres. Entonces, esto se agudiza. En 1970, encontrábamos casi 10 millones de mujeres en las áreas rurales, que era un poco menos del 49%, ¿no? Mujeres en relación a hombres, poco más, 10 millones, ¿no?, de hombres. En el año 2000, ¿no?, sin embargo, el porcentaje de mujeres llegó a ser un poquito más alto que el de los hombres. Y aquí una cosa que es interesante y que tiene también que llevarnos a reflexiones en nuestro trabajo y en el diseño de políticas públicas y en la perspectiva con lo cual veamos el desarrollo de nuestro país, es que, siguiendo estas tendencias, se prevé que en el año 2020 el número de mujeres rurales superará al número de hombres en aproximadamente 800,000. Entonces, bueno, estamos viendo un proceso de crecimiento de la población femenina en el medio rural. Si nos vamos a algunos aspectos de su participación en las actividades productivas agropecuarias, ¿sí?, nos encontramos, según estudios de la FAO, en una muestra que hizo en 82 países en desarrollo, encontramos que en 52 de esos 82 países, es decir, casi el 64% de la muestra, las mujeres constituían el 40% del total de la fuerza agrícola utilizada, empleada, ¿sí? Y en más del 50%, perdón, y más del 50% de la mano de trabajo, la fuerza de trabajo agrícola en 29 países. En el 29% de países, en 24 de esos países, la mano de obra representada en el medio rural, el 50% de mujeres, era el 50% de mujeres. Entonces, vemos que no es nada más la mujer que acompaña al hombre o le lleva la comida o las tortillas o las gorditas al campo de labor al hombre, sino que está trabajando, ¿no?, datos de esta muestra, activamente, en las jornadas agrícolas. En nuestro país ha sido difícil identificarlo, bueno, sabemos cuántos años llevamos en censo, ¿no?, apenas salen los resultados después de 16 años, y me parece que le falta todavía mucho a los cuestionarios del censo tener una perspectiva de género, identificar qué pasa con las mujeres en el medio rural. Sin embargo, fue posible tener acceso a una encuesta que se llevó a cabo en México, en la zona del Bajío, una muestra en 137 ejidos, y ahí fue posible identificar que 88% de las mujeres trabajaban en actividades agrícolas, actividades agropecuarias. 75% lo hacía en las tareas de deshierro, el 72% lo hacía en las tareas de cosecha, casi el 65% participaba en la siembra, casi el 60% participaba en la aplicación de insumos, ¿no?, y hay un rubro de más o menos 11% de participación en varios aspectos de la actividad. Entonces, nuevamente, ahí estamos teniendo datos de la participación de las mujeres. Esto es 1991. No tenemos otra encuesta, habría que ver si con la academia, ¿no?, nos organizamos y profundizamos y hacemos otros trabajos de este tipo. Porque les digo, tenemos vacíos en la información que nos dé más elementos. Les voy a dar un caso en cuanto a tenencia de la tierra. En cuanto a tenencia de la tierra, en 1975